Cuando editamos fotos, creamos ilustraciones, animamos personajes o damos vida a un video, hay una marca que parece estar siempre ahí y se llama Adobe. Sus programas como Illustrator, Photoshop, Premiere, After Effects, Audition, entre otros, no son las únicas opciones creativas que existen, pero sí han marcado un antes y un después en la industria creativa. Adobe ha sido parte fundamental en la evolución del diseño, el cine, la animación y la comunicación digital. Millones de personas hemos aprendido, trabajado y crecido usando sus herramientas a lo largo de los años. Pero detrás del logo rojo también hay decisiones que han generado controversia. Por ejemplo, cambios en su modo de negocio, licencias poco claras, bloqueos y debates sobre la inteligencia artificial. Ponte cómodo porque hoy te voy a contar cómo nació Adobe, cómo revolucionó la industria creativa y cómo llegó a ser considerada por muchos como un monopolio digital. Todo comenzó en 1982 en California, Estados Unidos. John Warnock y Charles Geschke, dos ingenieros informáticos, trabajaban en el laboratorio de innovación de Xerox, el famoso PARC en Palo Alto. Allí desarrollaron un lenguaje llamado Interpress, que les indicaba a las impresoras cómo debía verse una página al imprimirse. Xerox, sin embargo, no vio el potencial comercial, así que ambos renunciaron y fundaron su propia empresa en el garaje de Warnock. Lo llamaron Adobe. No lo van a creer, eligieron ese nombre en honor a un arroyo cercano a la casa de Warnock llamado Adobe Creek. Su primer gran invento ya como Adobe fue PostScript, un lenguaje de impresión revolucionario tan innovador que muy pronto hizo que grandes empresas tecnológicas tocaran su puerta. Steve Jobs, fundador de Apple, quedó impresionado con PostScript, que invirtió en Adobe y lo integró en sus impresoras láser de Macintosh. Este acuerdo fue muy bueno, que impulsó a Adobe al estrellato. Poco después, Bill Gates también se interesó en Adobe y tocó su puerta, aunque sin rodeos intentó comprar directamente la empresa, pero Warnock y Geschke mantuvieron la calma y se negaron afortunadamente. En lugar de vender, negociaron licencias e hicieron que Microsoft pagara $1.5 millones a cambio de usar PostScript en sus sistemas. Adobe no solo tenía una gran tecnología, también supo moverse estratégicamente desde el comienzo tomando buenas decisiones. En 1987, Adobe lanza su primer software gráfico llamado Illustrator, un programa de ilustración vectorial diseñado inicialmente para Apple. Un año después se suma Photoshop, solo que este fue desarrollado originalmente por los hermanos Thomas y John Cannell, no por Adobe. Ojo, Adobe primero lo distribuyó y en 1995, el año que nació su servidor, se adueñó por completo del programa por $34.5 millones. A lo largo de los años 90 nacen Premiere para edición de video, After Effects para animación y efectos visuales y Acrobat junto a la ahora universal formato PDF, que estoy seguro que todos aquí lo conocen. Es importante entender que para este punto Adobe no solo estaba ofreciendo programas, sino estaba definiendo estándares globales en la industria creativa. En los años 2000, Adobe pisa aún más el acelerador, ya que en 2003 compra Cool Edit Pro, que más tarde se convertiría en Adobe Audition, su software de edición de audio profesional. Pero eso no es todo, el golpe más fuerte llega en 2005, cuando adquiere Macromedia, su competidor directo que tenía en su portafolio programas como Flash, Dreamweaver y Fireworks. Adobe se convertía en el dueño de casi todo el software creativo. Era una época dorada para Adobe.
sin duda tenía la corona. Sus programas eran cada vez más potentes y muchos los veían como el estándar profesional en cualquier área creativa. Durante años comprar Adobe era simple aunque costoso. Pagabas una sola vez y el software era tuyo bajo un sistema de licencias perpetuas. Pero en 2011 todo cambió, ya que Adobe lanzó Creative Club, un sistema basado en suscripciones mensuales. Desde entonces ya no compras Photoshop o Premiere, más bien los alquilas. Esto facilitó el acceso a las herramientas para muchos usuarios, sobre todo para estudiantes, que antes no podían pagar cientos de dólares por un solo programa. Pero también generó muchas críticas, sobre todo por el hecho de que si dejas de pagar, pierdes el acceso por completo a los programas. Las actualizaciones pasaron a estar integradas en el servicio y cancelar una suscripción a veces podía resultar confuso. Como dato interesante es que la FTC y el Departamento de Justicia de Estados Unidos iniciaron investigaciones por posibles prácticas poco claras en el proceso de cancelación de las suscripciones. Cabe recalcar que a lo largo de los años el modelo ha mejorado, con actualizaciones constantes, integración en la nube, acceso a recursos como Adobe Fonts y más, pero el debate entre lo que se gana y lo que se pierde sigue abierto. Coméntame, ¿qué prefieres? ¿Pagar una sola vez y tener el programa para siempre, como en la competencia directa de Premiere que es DaVinci Resolve, donde pagas una sola vez y el programa ya es tuyo de por vida? ¿O pagar menos cada mes para usarlo como un alquiler? Coméntame, me gustaría saber qué piensas. A lo largo de estos años, como toda grande empresa ha pasado por diferentes controversias. En 2010, Steve Jobs declaró que Flash era inseguro, ineficiente y lento, especialmente para dispositivos móviles. Apple dejó de usarlo y fue tan grave que Adobe acabó descontinuándolo en 2020. Lastimosamente, a muchos nos enseñaron a utilizar Flash y quedó obsoleto. En 2013, Adobe fue víctima de un hackeo masivo que comprometió datos de millones de usuarios, nombres, contraseñas, correos, tarjetas de crédito, todo quedó expuesto. En 2019, Adobe bloqueó el acceso a sus productos en Venezuela por órdenes ejecutivas de Estados Unidos, dejando sin acceso a miles de profesionales, empresas sin la posibilidad de un reembolso. En 2023, ya lo saben, llegó la inteligencia artificial y Adobe no se pudo quedar atrás, así que lanzó Firefly, su plataforma de inteligencia artificial, afirmando que fue entrenada solo con contenido con licencia. Sin embargo, una investigación de Bloomberg señaló que Firefly podía haber incluido imágenes generadas por otras IAs, como Midjourney. Además, algunos artistas de Adobe Stock expresaron su inquietud por el uso de sus obras. Aunque Adobe actuó dentro de sus propios términos, su propuesta de una IA ética sigue generando discusión entre creativos. Coméntame si ya usaste Adobe Firefly y qué te pareció la experiencia de crear imágenes con IA. Cabe mencionar que la opción de crear o modificar imágenes de Adobe Firefly ya se encuentra integrada en la actualidad en Adobe Photoshop. Además de sus cambios de modelo y restricciones en ciertas regiones, Adobe también enfrentó tensiones legales. En 2019, Dolby demandó a Adobe por discrepancias en los acuerdos de licencia de su tecnología de audio, alegando que el modelo de regalías no se había actualizado desde la era de Creative Suite. Como resultado, Adobe retiró las tecnologías de Dolby en versiones posteriores y notificó a los usuarios que seguían utilizando el software anterior a Creative Club 2018 que podían estar sujetos a acciones legales por parte de terceros. Una situación que generó confusión e incomodidad en gran parte de su comunidad de usuarios. Imagínate,
compras la licencia de Adobe y otra empresa no te permite usar el programa. A pesar de todo, Adobe sigue en la cima del mundo creativo, con más de 20.000 empleados, ingresos multimillonarios y presencia en casi todas las industrias visuales. En los últimos años, la compañía ha apostado fuertemente por la nube, la inteligencia artificial y la integración total de su ecosistema. Bajo el liderazgo de su actual CEO, Shantanu Narayen, Adobe ha tomado una dirección más ambiciosa en lo comercial, lo que ha generado opiniones divididas. ¿Es Adobe una herramienta indispensable o una cárcel creativa? Sus fundadores, John Warnock y Charles Geschke, fallecieron en 2023 y 2021, pero su legado sin duda sigue marcando el rumbo de la creatividad digital. Adobe ha sido una pieza clave en la revolución visual en las últimas décadas. Nos dio las herramientas con las que en gran parte se ha diseñado el mundo moderno. Eso sí, su impacto también ha venido acompañado de decisiones que han abierto debates tanto económicos como éticos. El futuro nadie lo sabe, pero si algo está claro es que la historia de Adobe aún está lejos de terminar. Y ahora tú dime, ¿usas Adobe? ¿Te gusta su modelo de negocio? ¿Has probado otras alternativas? ¿Has tenido problemas con su suscripción? Te leo en los comentarios. Si te gustó el video y te gustaría ver más videos de este estilo, no olvides dejar tu like, suscribirte y sin más ni menos, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!